Bien, en el pasado video aprendimos a conocer un poquito cómo iniciar este procesador de texto y también aprendimos los elementos de las ventanas. Siguiendo en ese mismo tenor, vamos a hablar sobre el elemento o el panel de vistas. ¿Para qué sirve el panel de vista del documento? Nos sirve para ir midiendo cómo va quedando nuestro documento mientras vayamos trabajando. En la parte inferior, como vimos en el anterior video, podemos ver que tenemos diferentes tipos de vista. Está el diseño de impresión, que nos muestra cómo va quedando el documento antes de ser impreso. La primera es la vista de impresión, que nos muestra cómo va a ir quedando el documento al final impreso mientras vamos trabajando. Está la vista de página web o diseño web, porque sí, junto a la codificación de HTML y la estructura de Microsoft Word podemos crear blogs o páginas personales mediante la redacción o diseño de esta clase de documentos en Microsoft Word. Está la vista de esquema, que es muy poco utilizado, pero esta vista se utiliza mayormente cuando estamos trabajando documentos que implican índices y demás. Y está la vista de borrón, que también, o de borrador, que se utiliza cuando estamos ya redactando un tipo de documento en específico. Por último tenemos el controlador de la vista, que aquí podemos alejar el zoom dándole a menos y acercarme al documento dándole a más. No importa el tipo de vista que haya escogido, seleccionado al principio. Okay, ese formato del tipo de vista se mantiene. Lo que cambia aquí un poco es el acercamiento o el alejamiento en forma de zoom del documento. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, escribiré un texto de prueba diciendo: hola mundo. Como pueden ver aquí yo tengo la vista del documento, lo tengo en la parte o tipo de vista diseño de página. Si yo lo cambio a página web, automáticamente fíjense cómo cambia el diseño de la vista, porque actualmente se ve como un documento colgado en la web con el formato HTML. Si le doy a la parte de esquema, igualmente cambia la vista, y aquí yo puedo construir un esquema con referencias y nivel y múltiples niveles dentro del documento. Como pueden ver aquí arriba, automáticamente al tomar la vista esquema, se habilitó una pestaña auxiliar con todos los comandos relacionados para el diseño de este tipo de documentos. Recuerden que dentro de las pestañas principales, que inicia, valga redundancia la palabra, con la pestaña inicio, no aparece esta pestaña llamada esquema. Voy a cerrar acá. Voy a minimizar la vista normal. Y por último está la vista borrador. Esta vista borrador también nos sirve para trabajar esta clase de documentos, que nos sirve mayormente para la vista borrador, que nos sirve mayormente para trabajar un tipo de documento en específico, que más adelante estaremos hablando de él. También una vez yo adopte el tipo de vista, no importa, yo puedo venir aquí al controlador o el panel de control de vista, como puedo acercarme, y no importa si yo en ese zoom de 381%, si yo vengo y cambio a otra pestaña, fíjense cómo se restablece
automáticamente la cantidad de zoom. Aquí sí, aquí yo puedo darle más o simplemente arrastrar hacia la derecha, y fíjense cómo aumenta la vista, pero el documento sigue siendo, o sea, el texto sigue siendo del mismo tamaño. Yo no he aumentado el texto, aquí yo he aumentado la vista, igual que si yo lo doy hacia atrás voy a disminuir la vista, y si tuviera más documentos ahora mismo o páginas añadidas a este archivo, este documento, pues la viera simultáneamente una al lado de la otra. En este caso la voy a poner en el medio, que es la vista normal de 100%. Si quiero verlo un poco más de cerca, pues lo voy a dejar ahí en 187%, por ejemplo. En este caso fíjense que yo no he tocado absolutamente nada de los comandos para cambiarle el formato al texto. Me he concentrado en este video para hablar de las funciones de el grupo o el panel de vistas. Igualmente, en este video voy a hablar sobre las reglas. Les había dicho anteriormente que esta zona gris no se puede redactar ningún tipo de documento. Sin embargo, si yo quiero disminuir el margen, que así se le conoce a esta parte, margen, quiero disminuir o ampliar el margen para tener, por ejemplo, empezar el documento desde más arriba y tener más espacio abajo para que me quepa más texto, yo simplemente me acerco al final de la línea gris, en este caso, fíjense, coloco el mouse, y aquí presionando el mouse, un clic izquierdo, sin soltarlo, simplemente le doy hacia abajo, y fíjense como la zona gris va desapareciendo y se va ampliando la zona blanca. Esta zona es donde podemos redactar documentos. Igualmente podemos hacer arriba, por ejemplo, en la parte izquierda, yo puedo ampliar el margen que tiene que ver con la derecha. Fíjense cómo desapareció. Pero también puedo ampliar el margen hacia la izquierda, tomando el margen como tal. Fíjense que aquí estoy tomando en la línea de entre gris y blanco y luego suelto. ¿Por qué lo hago así? Porque estas flechitas que están aquí, como pueden ver, son las que marcan el límite entre el margen donde se puede redactar y la parte del margen donde no se puede redactar, o la parte gris y la parte blanca. En este caso, fíjense que si yo puedo perfectamente también cambiar la colocación o el margen del texto sin necesidad de cambiar el margen del documento. Para ello, por ejemplo, simplemente vengo, cambio acá la parte de esta flecha, de esta sangría, porque estas flechas sirven para justamente mantener la sangría como margen. La parte inferior es para un texto de la segunda línea. Como pueden ver, si yo redacto una oración bastante larga, automáticamente termina el margen, que está muy lejos aquí porque lo amplié. Pero si yo vengo, tomo la zona gris, por ejemplo, y digo, bueno, el margen termina aquí en 13, automáticamente termina en 13. La palabra que sigue me la lanza debajo, larga para este video. Fíjense cómo yo puedo mover la sangría del segundo texto, de la segunda línea, y no me afecta la primera. Si solamente tomo esta flechita, que es la sangría izquierda. Si yo tomo la parte de arriba solamente, puedo hacer lo mismo solamente con la línea, con la primera línea, dejando una sangría a donde inicia el documento. Y si yo tomo los dos aquí en este cuadrito, ven, si yo lo tomo desde el triángulo, muevo solamente la flecha de abajo. Pero si yo lo tomo desde el cuadrito, me voy a acercar un poquito más. Si yo lo tomo desde el cuadrito aquí debajo, yo puedo mover todo el texto. Miren la sangría de todo el texto. Fíjense como todo el texto uniforme
se mueve hacia la derecha, porque yo tomé las dos agujas o las dos flechitas, como quieran llamarle, de sangría y la moví al mismo tiempo hacia la derecha y se movieron las dos líneas, superior e inferior. Si yo lo muevo hasta el borde, él va organizando el texto. Entonces igualmente pasa con la sangría vertical, o perdón, el margen vertical, la regla de margen vertical, que establece también acá lo que es el marco de encabezado y el marco de pie de página. Hasta aquí este video que habla sobre los márgenes y los tipos de vista. En los posteriores videos estaremos hablando de otros elementos que tienen que ver con este procesador de texto tan famoso llamado Microsoft Word.